Nuevamente, gracias por poder trabajar con este equipazo, que tenemos en Fleni, y gracias a los tres neurocirujanos y al maestro Salvat y al equipo, ¿no? A Lili y a Soledad. Así que gracias a todos. El tema este, obvio que no lo elegí yo. Esto creo que fue un castigo que me dio Andrés Servio, que me pasó unos trabajos. Me dice, che, hubo un brasilero que lo felicitaba a todo el mundo con este tema. Toma, y me tiró una monografía de 400 millones de hojas, por el cual pedí si me lo pasaban un poquito el Ateneo. Y bueno, y armé todo esto. Esta charla, toda la parte de iconografía está sacada de los trabajos. Y bueno, lo primero que quiero, esto es para un homenaje para los grandes maestros, esto es para el doctor Salvat. Doctor Salvat, sí, esto es Oliver Crona, sí, claro. Hitzelberger y Haus, cuando fueron a Suecia en los 60 a ver operar ángulo ponto cerebeloso a este gran sueco. Fíjese lo que era Hitzelberger, siempre usando moñito, y William Haus. Ellos dos se conocieron en Los Ángeles, él haciendo la residencia de neurocirugía, y William Haus, que era odontólogo, y su hermanastro, John Haus, el que hizo grande, Howard Haus, el que hizo grande la Hauser Clinic, le hizo seguir otorrino, le hizo hacer su especialización en otología, y ellos dos iban a la morgue, y así fue como empezó esta maravillosa asociación. Y de esta maravillosa asociación viene el agradecimiento a estos dos maestros de todos nosotros. Acá se acordará Jorge cuando fue. Sí, claro. El querido Jorge. Cumpleaños de Diamant. El querido Tito en su cumpleaños, los dos amigos inseparables, y yo ahí me colé un poquito como figuretti para robar cámara. Así que muchas gracias. Bueno, ya entrando en el tema. Vos sabés que en el año 62 yo fui al Sahlgrenska en Estocolmo a verlo Oliver Crona. No. Fue una de las cosas en que me llevó a hacer neurocirugía. Qué maravilla. Que creo que esa foto es de por ahí, 65. Bueno, este esquema me gusta. Este esquema me gusta mucho. Me levanto un segundito que voy a agarrar el mouse. O mejor dicho, los pasos de Abigail. ¿No la ha visto, sí? No, desde nuestra clase no. Este esquema me gusta mucho porque en un solo esquema se ve la cóclea con sus 2 vueltas y media, el ductus coclear, se ve la mácula del sáculo, que es más inferior, después vamos a ver por qué, se ve la mácula del utrículo dentro del vestíbulo. Cuando nosotros hacemos una estapedectomía, que sacamos el estribo, la mácula del sáculo no la vemos, porque está cerca de la parte anterior de la platina del estribo, y sí vemos la mácula del utrículo. Y después acá se ven los canales semicirculares, el superior, el lateral o externo, el posterior, y esto es lo que se llama cruz común. Recordemos esto, la relación del canal semicircular superior y posterior, fundamentalmente, la cruz común, el conducto endolinfático pasando por detrás de ellos y el saco endolinfático. ¿Sí? Este otro esquema también me gustó mucho porque permite ver de dónde se forman los nervios vestibulares. El nervio vestibular superior, que es el que generalmente da asiento al nacimiento del nebrinoma del acústico, que tiene varias raíces, de la ampolla del canal semicircular lateral, que es este, que sería este, de la parte ampullar,
de la ampolla del canal semicircular superior, de la mácula del utrículo y un pequeño filete que viene de la parte anterior del sáculo. Todo esto va a conformar el nervio vestibular superior. El nervio vestibular inferior tiene dos estructuras, de la mácula del canal semicircular posterior, ¿sí? Que es esto, ahí, que acá lo vemos, la mácula del posterior, y fundamentalmente del sáculo. Hoy se pueden estudiar cada una de estas estructuras con diferentes test de exámenes vestibulares. Por ejemplo, cuando uno tiene que estudiar exclusivamente el utrículo, hay un examen que es el VEMP ocular, y cuando uno tiene que estudiar exclusivamente el sáculo, es el VEMP cervical. Y después, bueno, tenemos las pruebas calóricas, etcétera, etcétera. Otra cosa que tenemos que recordar, que el ganglio de Scarpa está dentro del conducto auditivo interno. En cambio, el ganglio de la audición, el ganglio de Corti, está en la helicotrema de la cóclea. Así que me gustó mucho este esquema, por eso lo comparto con ustedes. Entonces, decíamos en la charla anterior que tenemos una producción en toda la cóclea, acá es la cóclea abierta como si fuese un piano, esto, en toda la cóclea hay una producción con un flujo longitudinal y de los canales semicirculares también. Cóclea, sáculo, canales semicirculares, utrículo, esto es lo que se llama conducto endolinfático o acueducto vestibular, conducto endolinfático o acueducto vestibular, y este es el saco endolinfático, que es el repliegue en la cara posterior del peñasco. Entonces, el objetivo de esta charla es ver cómo tenemos que hacer para evitar lesionar, ya sea con la cauterización o con el fresado, las estructuras del saco endolinfático y conducto endolinfático en la cara posterior del conducto auditivo interno. Porque si eso sucede, se produce una alteración en el flujo longitudinal con una pérdida inicial de la ganancia que pudimos obtener o la preservación de la audición. Entonces, si miramos esta diapositiva, que ya la pasamos en la charla anterior, el gran problema es que hay diferentes escalas para medir audición pre- y posoperatoria. La más aceptada es recuerden que era la de las 4 clases A, B, C, D de Garner y Robinson. Hay una gran dispersión de resultados en la preservación de audición. Fíjense, del 15 al 68% de preservación. Y esto es muy importante. Una cosa son los resultados a corto plazo y otro es a un follow-up después del año. Y ya entrando directamente, ¿por qué se produce la caída de la audición? De forma inmediata, porque no podamos preservar el nervio coclear. De forma inmediata, porque abramos muy lateral el vestíbulo o el canal semicircular posterior. En forma inmediata, porque lesionemos las ramas vasculares de la AICA y de la arteria laberíntica. Y esto es lo que es el objetivo de esta charlita. En forma tardía, de los que preservaron audición, un 25% cayó en un lapso de 5 años y antes. Y eso, los trabajos ¿a qué lo atribuyen? A la lesión del saco y conducto endolinfático, que fue lo que me pidió Andrés, y a la fibrosis dentro del conducto. Ese es el motivo por el cual, con mucho criterio, cuando uno bloquea, tapa el conducto auditivo interno a terminar la cirugía, es que ustedes le colocan un esponjostán cubriéndolo y le colocan el tejido sin mucha presión, ya sea músculo o lo ideal sería la grasa. Así que vamos a hablar exclusivamente de esto. Entonces, ¿cuáles son los peores casos, repitiendo, para preservar audición? La audición clase C y D, este es el diagrama de Garner y Robinson,
acá estaría 0% de discriminación en la logobiometría, 100% de discriminación, acá estaría 0% de hipoacusia en la audiometría, y acá estaría más de 120 decibeles de hipoacusia. Entonces, audición clase A se considera cuando tenemos una hipoacusia que va de 0, o sea, no hay hipoacusia, a 30 decibeles, sería una hipoacusia leve, con una discriminación en la logo que llega por arriba del 70 al 100%. La audición clase B se lo llama el 50-50, una hipoacusia hasta 50 decibeles, con una discriminación más de 50 decibeles. Cuando uno discrimina en la logo más de 50 decibeles, puede entender aproximadamente el 70 al 80% del mensaje hablado, porque el resto lo compensa. Ahora, si uno tiene una hipoacusia más de 50 decibeles, ya la cosa es muy diferente, así que audición clase C, hipoacusia peor de 50 decibeles, con discriminación por arriba de 50, y clase D, estos restos auditivos. Estos dos no servirían ni siquiera para adoptar un audífono. Así que la peor audición es clase C, los peores casos, si el paciente nos trae audición C o D, en los tumores grandes y gigantes, que eso siempre lo supimos, el potencial evocado desorganizado, las 5 ondas de mala factura o negativo, ausente, los tumores multiquísticos, malo para preservar audición, los tumores con áreas de necrosis, los tumores chicos laterales que llenan el fondo del conducto auditivo interno, que tengan una erosión de la pared anterior, donde nos tire el coclear para allá, más difícil de preservarlo, la cóclea sin brillo en una secuencia T2, como vemos acá, eso es de mal pronóstico, recordemos lo que decíamos, que hay una proteína que se forma dentro de la cóclea, y eso es lo que da en el T2 esto, y esa misma proteína en la secuencia FLAIR, que uno la puede pedir, aparece la cóclea brillante. Así que T2 sin cóclea, sin brillo por la proteína, y T2 con secuencia FLAIR brillante. Entonces, acá empezamos con algunos de los trabajos. La violación del saco endolinfático al tiempo produce caída de la audición. Este es el trabajo de Sulman, donde hay diferentes autores. Esta gente anda más o menos por acá, en el follow-up, cómo va cayendo la audición. Bueno, acá hay un Takayama, pero bueno, siempre hay un Takayama en toda publicación. Entonces, vamos a hablar de esto. Les pido esfuerzo imaginativo porque tuve que ir armando las diapositivas en base a la posición. Así que vamos a hablar de nuestra vía retrosigmoidea, abordaje al conducto auditivo interno. ¿Sí? Bueno, estos son huesos temporales, donde este sería un peñasco izquierdo, un cráneo visto desde el occipital. Este es un hueso que yo tengo en el consultorio, donde está marcado el peñasco izquierdo, el seno sigmoideo, el agujero rasgado. Acá tengo 2 piolines colocados, pegados dentro del conducto auditivo interno, y destechado la parte superior. Entonces, en este peñasco izquierdo, visto desde el occipital, vemos el conducto auditivo interno y la relación con el opérculo o fosa ungueal, donde está el saco endolinfático. Este es otro hueso temporal del consultorio, donde vemos, siempre izquierdo, visto desde atrás, este es el petroso, este es el seno sigmoideo, con el agujero rasgado, acá estaría la carótida, el conducto auditivo interno, miren la relación del conducto auditivo interno con el opérculo, con el saco endolinfático, o sea que el conducto vendría así, después vamos a ver, y esto sería en nuestra posición quirúrgica, lado izquierdo, la tienda, el golfo, el seno, el conducto auditivo interno, miren el saco endolinfático siempre en relación al golfo, lateral, más hacia lateral e inferior. Y esto que estamos marcando acá, donde está colocado el estilete, esto es el acueducto coclear. El acueducto coclear suele estar permeable en algunos pacientes,
va de la cara inferior del peñasco, entre el golfo de la yugular y la carótida, y es el que lleva parte del líquido cefalorraquídeo hacia la cóclea en la rampa timpánica. Es la vía de diseminación, tanto hacia el oído como del oído hacia abajo, una de las vías para las meningitis. Acueducto coclear, que no es lo que vamos a hablar nosotros, saco y conducto endolinfático. Seguimos, este es el hueso del consultorio, donde fíjense, esto es una belleza, es una disección que hizo el doctor Arruñada. Acá vemos la cóclea, en tamaño real, el nervio coclear, y acá el piolín que le pegué como para semejar el nervio coclear. Acá se ven los canales, el vestíbulo, el externo, este es el superior que se rompió y el posterior que va para allá. El nervio facial viene así, va para allá, esto es oído medio, trompa de Eustaquio, segunda porción viene para allá. Así que esto sería el nervio vestibular, esto sería el nervio coclear. Ahí vemos uno y otro. Acá vemos exactamente lo mismo. Siempre la relación que tenemos cara superior, cara posterior, la relación que tenemos conducto auditivo interno, labio posterior, con el opérculo y la salida del saco endolinfático en relación al seno sigmoideo. Esto es otro repasito anatómico de recuerdo. Volvemos nuevamente, es un temporal izquierdo, la tienda, el golfo, y si nos metemos ahí, vamos a observar esto. Este hueso que hoy en el temporal, en el paciente que operamos hoy, Lili lo ofreció maravilloso y se veía la cresta transversa, esta es la cresta transversa o horizontal, que separa el compartimiento superior del compartimiento inferior. En el compartimiento superior, este huesito es la barra de Bill o vertical por Billhouse, donde nos deja por delante el facial, hacia nosotros el vestibular superior, en el compartimiento inferior el coclear, como lo vemos acá, que se lo ve al microscopio así, con toda la salida de los filetes, y el vestibular inferior. Por eso si nosotros recordamos en la cirugía, esto vamos a tener anterior y superior el facial, tapándolo al nervio vestibular superior, al nervio coclear, el compartimiento inferior, y al nervio vestibular inferior. De acá es donde nacen los tumores. Esta es la cresta transversa o barra horizontal. Recordemos que el paciente está en esta posición lateral, y esto es la barra de Bill o vertical. Entonces, ¿cómo vemos en la tomografía el acueducto coclear? De la cara inferior del peñasco, ven que va hacia la cóclea, hacia la rampa timpánica. Y acá también lo vemos, hacia la rampa timpánica. Acá en otro hueso también, hacia la rampa timpánica. Y acá, hacia la rampa timpánica. No es motivo de esta charla, es esto de acá. Y ya entrando más en el tema, esta es la cóclea, el vestíbulo, la platina. Este es el canal semicircular posterior con la ampolla. De la ampolla es donde nacía el nervio vestibular inferior. En un corte más inferior vemos acá el canal semicircular posterior, acá lo vemos así, y acá lo vemos así, pero en un corte más superior, quise decir, más superior. Y esto es el conducto endolinfático o acueducto vestibular. Si ustedes analizan el conducto endolinfático, que acá estaría el opérculo, va hacia dirección del vestíbulo, pasando por detrás del canal semicircular posterior y la cruz común, que lo vamos a ver. Así que este es el elemento que nosotros tenemos más riesgo en la cirugía de abrir cuando fresamos este triángulo de la pared posterior del conducto auditivo interno. ¿Sí? Hay una patología que se llama acueducto vestibular ensanchado, que es una malformación congénita, que el paciente
tiene diferentes grados de hipoacusia y ante cada traumatismo puede ir perdiendo la audición. Entonces, ¿cómo sabemos si esto está ensanchado? Se compara el diámetro del conducto endolinfático o acueducto vestibular, por eso se lo conoce como EVA, Enlarged Vestibular Aqueduct, versus el canal semicircular posterior. Si esto es más ancho que esto, ese paciente tiene un EVA. Fíjense en acá lo mismo, el canal semicircular posterior, el vestíbulo, y acá vemos el conducto endolinfático. Acá exactamente lo mismo, vestíbulo, canal semicircular externo, canal semicircular posterior, y acá va hacia la cara posterior y superior del vestíbulo, el acueducto vestibular. Fíjense, acá se ve muy bien el opérculo, acá estaría el saco, el canal semicircular posterior, y acá se ve muy bien por primera vez los dos nervios vestibulares entrando a la cara posterior del conducto auditivo interno. Este es el nervio vestibular superior, que es el que formaba, como dijimos, el externo, el lateral o externo, el superior y la mácula utricular, y este es el nervio vestibular inferior o canal del nervio singular, donde es la entrada de la ampolla del canal posterior al conducto auditivo interno. Ahí lo vemos los dos en un solo corte que no es frecuente verlo. Bueno, esto es unas hermosas imágenes con un aparato que es el Combin, que permite cortes de 0,1, 0,2 milímetros versus 0,5. Y observen, acá vemos un acueducto vestibular ensanchado del conducto endolinfático, el canal semicircular posterior, la entrada del nervio vestibular superior. Y en este corte sagital, este es el canal semicircular superior, este es el lateral, este es el posterior con la cruz común, y miren acá cómo se ve esta hermosa estructura que no es otra cosa que el conducto endolinfático pasando por detrás de los canales. Así que esto no es frecuente, lo pedimos para determinada cosa, pero acá lo ven en sociedad, la relación que tiene el conducto endolinfático pasando por detrás del superior, de la cruz común y del posterior. Y este es del otro lado exactamente lo mismo, donde acá se ve el nervio singular, o sea, el nervio vestibular inferior, el vestíbulo, esta es la cóclea, el canal semicircular posterior, ven como del posterior viene el nervio vestibular inferior, y esto es el conducto endolinfático con el saco endolinfático. Y esto es en el corte sagital, la misma imagen. Así que bueno, esto solamente para recordar. Acá vemos el canal semicircular posterior, el inicio del conducto, ahí vemos la entrada del nervio vestibular superior y del nervio vestibular inferior o canal del nervio singular. Bueno, el primer trabajo fue este trabajo de Jacques Cartouche. Yo encontré, cuando me lo pasó Andrés, la verdad que me puse muy contento porque yo tuve la suerte de rotar con este hombre, que después le perdí el rastro. Fíjense que en el año 86 era un otólogo que estaba en la cresta de la ola allá en Minneapolis. Fue la primera vez que fui a Minneapolis. Y estos son los dibujos que él presenta, donde muestra acá en toda la disección anatómica lo que vimos antes en la tomografía, cómo el canal, el conducto endolinfático y el saco endolinfático van pasando por detrás de la cruz común del superior y de la cruz común del posterior. Y habla de diferentes variables, pero siempre es medial al mismo. Acá lo vemos. Siempre es medial por detrás del posterior. Recuerden esta imagen. Vamos a encontrar el posterior más lateral y el conducto y saco endolinfático más hacia medial. Y en este esquema, que está puesto en posición sentado, el autor pone el conducto auditivo interno, yo le puse labio superior, labio inferior, posterior y anterior. Y fíjense ya cómo dibuja, y está perfectamente bien dibujado, recuerden esta imagen, cómo dibuja el canal semicircular posterior. Así, así.
y esto es la cruz común, que sería en profundidad, y esto sería el superior. Superior, que va hacia la eminencia arcuata, y posterior. Y yo acá le dibujé la proyección en verde del conducto endolinfático y del saco endolinfático siempre en relación. Ahora la vamos a ver esto en nuestra posición quirúrgica. Yo a todos los trabajos los posicioné según nuestra posición quirúrgica, que es lo que nos interesa. Que sería esto rotado en esta posición oído izquierdo. ¿Sí? Oído izquierdo, acá estaría la tienda, acá estaría el golfo, por acá abajo vendría el acueducto coclear, que no es motivo de esta charla, que si uno lo lesiona habitualmente no pasa nada porque ya mayoritariamente más de 80% en los adultos no es patente, pero es importante recordar esto. El canal semicircular superior hacia la eminencia arcuata, muy alejado de nuestro campo quirúrgico, la cruz común, pasando medial a la cruz común, el conducto endolinfático y el saco endolinfático en esta zona. Y este dibujo es del canal semicircular posterior. Esto me parece claro y clave para recordarlo. ¿Sí? La distancia de acá a acá es francamente amplia como para que lo exenteremos. El autor da una serie de medidas imposible de recordar, gran variación de distancias, el límite lateral de nuestra fresada, como hoy hizo la doctora Tiberti, el límite lateral es la cresta transversa, guiarse por el conducto endolinfático y por el canal del nervio singular, pero realmente esto es hipotético porque no llegamos, en las cirugías que hacemos, no llegamos ahí. Entonces esto es solamente para recordar, cuando utilizamos el bipolar, no ir muy hacia lateral, porque si vamos muy hacia lateral en esas fibras, estas son las fibras del golfo, podemos, si tenemos un conducto o un saco endolinfático expuesto, cauterizarlo, y eso sí puede ser la causa de delay en el hidrops, de la causa de delay en la pérdida auditiva. Bueno, bajamos la tapita, sacamos la dura madre, fresamos, etcétera, etcétera, y buscamos el facial. Pero ese no es el objetivo. Esto es una cirugía donde vemos acá la zona adrilar. Habitualmente medimos, vamos a ver la importancia de este medidor lo hizo el papá de Patricia Villani, otro agradecimiento a él y a Patricia también. Este es una T que tiene 8 milímetros. Habitualmente nosotros podemos de entrada colocar la T acá y saber por dónde hacer la incisión en la dura para no ir muy hacia el lateral, muy hacia allá, ni muy hacia inferior y lastimar el saco endolinfático. Y tener cuidado cuando cauterizamos ahí. Seguimos fresando. Bueno, esta es la cirugía de hace un par de semanas, donde se ve el nervio facial, etcétera, etcétera. Y este fue lo que me pasó Andrés. Este es un autor contemporáneo del año 96 que ganó un premio con esta monografía. Bueno, larguísimo. Y bueno, fui directamente al grano. El autor pone el canal semicircular posterior así, y realmente tiene que ser así y así. Esto me olvidé de darlo vuelta. Así y así. No es así realmente como lo propone en los dibujos. Sí es correcto el opérculo. Y miremos, esto lo puse para recordar. Esto es un vestíbulo en el oído izquierdo por vía translaberíntica. Recordemos, para demostrar que el canal semicircular posterior, esto es una mastoides izquierda, tegmen, golfo de la yugular, el canal semicircular externo, el superior hacia la cruz común y el posterior. Recuerden esta imagen, por eso si volvemos acá,
esto tiene que ser así, ¿sí? Recuerden esta imagen y cómo está pasando medial al canal semicircular superior, medial al posterior, acá vemos el conducto endolinfático. ¿Sí? Así que recuerden que esto debía haber dado vuelta a esto así. O sea que esto no es el posterior como propone el autor. Esto también es del mismo autor, donde él habla que el saco endolinfático sí lo ubica muy bien, lo sitúa muy bien, por eso cuando tengamos este espacio no tenemos que hacer la incisión de dura más allá de 1 centímetro, porque acá es donde nosotros podemos cortar o cauterizar el saco endolinfático. ¿Sí? Fíjense acá el autor, como pone el conducto endolinfático, acá. Así que este trabajo, esto es lo que veíamos hoy, realmente mucho no me ha aportado. Y recordemos esto por vía translaberíntica para analizar el canal semicircular lateral, oído derecho, el canal semicircular posterior, el superior, lateral, ampolla del posterior, ampolla del superior, ampolla del externo. Acá estaría la proyección del conducto auditivo interno. Entonces, si recordamos, el saco endolinfático estaría por acá, viene el conducto endolinfático por acá, pasa por debajo del canal semicircular posterior y va hacia el vestíbulo. Estos otros trabajos también, vamos a verlos cada uno con sus dibujos, son todos los trabajos buscados, a ver qué decían cada uno de los autores. Esto sería un peñasco izquierdo en posición axial. Esto es el vestíbulo, yo le dejé marcado para que tengamos como referencia el conducto auditivo interno, la cóclea. Esto es el conducto endolinfático y este es el canal semicircular posterior. ¿Sí? Bueno, este autor muestra que cuando uno drila demasiado el labio inferior, y se va un poco hacia el lateral, como está en este esquema, uno le sucede esto. Puede no abrir el canal semicircular posterior, pero sí va a abrir el conducto endolinfático, que acá lo ven. ¿Sí? Así que primer premisa, no hay que fresar demasiado, salirse del campo. En la campana de Gauss que nosotros fresamos el conducto auditivo interno, el labio inferior, e irnos hacia el lateral. Recuerden esta imagen. Cómo se abrió el conducto endolinfático y no se abrió el canal semicircular posterior. En lo mismo, acá coloca los esquemas, yo los roté para que se vea en nuestra posición quirúrgica, que sería esto, ¿sí? Si nosotros nos vamos muy hacia inferior y muy hacia lateral, podemos lesionar el conducto endolinfático que viene así. Es un oído izquierdo, acá estaría la tienda y el golfo, y acá lo muestra el autor. Así que habitualmente nosotros no fresamos acá, por eso es raro que podamos lesionar acá, y tampoco nos vamos muy hacia allá para seccionar la dura, porque es innecesario y sabemos que esto, más de un centímetro, no debemos irnos para allá, 1 centímetro y un par de milímetros. Así que este trabajo, puesto en otra posición, ¿sí?, mostraría lo que sería incorrecto del fresado del piso. Esto sería el golfo, el saco endolinfático. Así que bueno, de ese trabajo saqué solamente ese dato. Acá vemos un peñasco izquierdo, acá vemos la tienda, acá vemos el conducto auditivo interno, y ahí se ve el conducto endolinfático, yendo
hacia abajo. Así que para lesionarlo, no pasa por drilar y abrir el conducto auditivo interno los 8 o 9 milímetros que lo abrimos. Para lesionarlo tendríamos que ir al piso e ir lateral, o sea, labio inferior y lateral. Recuerden esta imagen, cómo coincide con las anteriores. ¿Sí? Así que tampoco es fácil lesionarlo si uno está centrado dentro del conducto auditivo interno y drila los 8 o 9 milímetros. Este es otro trabajo que habla de mediciones. Todos los trabajos tienen mucha de medición, pero a los fines prácticos no nos sirve. Y acá el centímetro que hay que drilar y cortar la dura, y recordar que no tenemos que cauterizar muy hacia el lateral. Este trabajo lo único que aporta es estas mediciones, que tiene una cantidad de números imposible porque es muy variable, y nosotros sabemos que si se traza esta línea que va posterior al seno sigmoideo, 2 centímetros posterior, y se lo proyecta, esto es lo que nosotros tenemos que drilar en la cirugía. Este ángulo, este cateto Y, son aproximadamente, como el autor marca, fíjense qué casualidad, 7 más menos 1, 8 milímetros. Son los 8 milímetros que hicimos preparar la T. O sea que la T nuestra no fue empírico, eran los 8 milímetros que tratamos de abrir, no más, quedan siempre 1 o 2 milímetros que lo limpiamos con la técnica del algodoncito y la zapadita, y ahí se ve la entrada del vestíbulo. O sea que uno fresando estos 8 milímetros así, y más o menos 1 centímetro así, como veremos, con eso no vamos a lesionar ni el vestíbulo, ni el canal semicircular posterior, ni siquiera el conducto endolinfático. Así que recordemos la utilidad de este palito, que esta T tiene 8 milímetros, coincide con esto. Este es el palito que utilizamos, que esto mide 8 milímetros. Esto lo proyectamos en la tomografía del paciente de hoy. Fíjense, estos son los 8 milímetros y coincide con los 8 milímetros que tenemos que fresar. Ahí se ve la entrada del vestibular superior al conducto auditivo interno. O sea que este palito es de gran utilidad. Esto es del neurocirujano que todos ustedes lo quieren mucho, que es el doctor Ramina, de Curitiba, donde en este trabajo dice lo mismo, que es lo que hay que drilar, que quedan siempre 1 o 2 milímetros sin abrir, y lo que él propone, que la apertura de la dura madre, en lugar de hacerla así, como nosotros solemos hacer, él propone hacerla así, de superior hacia inferior. Él dice que esto lo propone porque de esta manera, al venir así, no estaría cortando ni estaría cauterizando el conducto endolinfático que viene ahí y el saco endolinfático que viene hacia acá. Así que es una variable a discutir con ustedes, y si lo quieren adaptar, lo podemos probar. Esto es lo que propone este trabajo. Este otro trabajo, que es de este autor, este es el hueso temporal del lado izquierdo, fíjense, en posición anatómica, el paciente está sentado, donde el autor dibuja el canal semicircular superior y posterior. Vamos a ver si coincidimos o no coincidimos. Esto es en la posición de banco en la posición quirúrgica que nosotros utilizamos, es un lado izquierdo, y recordábamos que esto tenía que venir así. Bueno, bastante acertado lo que ha dibujado el autor. Esto sería la cruz común, el canal semicircular superior, esto sería el posterior, el saco endolinfático estaría más o menos por acá, el conducto endolinfático pasa medial y va para allá. Fíjense dónde está el meato acústico, y acá tenemos aproximadamente el centímetro donde incidimos la dura así, la bajamos, y Ramina propone incidirlo así y bajarlo para allá, para no acercarnos al saco. Es una posibilidad a discutir.
Esto nuevamente para recordar. Este es el mismo autor donde driló, y acá se ve perfectamente el canal semicircular posterior. Este es el meato acústico. Ven el posterior como hace así y va para allá. La cruz común, el superior que va hacia la eminencia arcuata, y acá se ve el saco endolinfático y el conducto endolinfático yendo medial al posterior. Esta sería la imagen que deberíamos tener grabada en la cabeza para un temporal izquierdo. El meato, el saco endolinfático hacia el piso, el conducto endolinfático, el canal semicircular superior y el posterior. O sea que es muy raro que podamos llegar hasta el posterior. Sí podemos llegar al vestíbulo cuando fresamos hasta la cresta transversa, pero el posterior no es frecuente. El tema es no lesionar esta estructura. Este mismo autor hizo exactamente lo mismo, abrió el posterior, el canal semicircular posterior, la cruz común, el superior. Esto es el saco endolinfático en un temporal derecho, del otro lado. Este es el conducto endolinfático o acueducto vestibular pasando por detrás, ahí se lo ve, acueducto vestibular, pasando por detrás del canal semicircular posterior. Recuerden esta imagen así. Por eso es así y así. No, así y así. Esta es la imagen. Esto es lo que nosotros vamos a abrir, vamos a drilar, y tenemos que recordar que en el labio inferior y lateral está el saco endolinfático en relación al golfo y el conducto que está dentro de ese huesecito. Así que nosotros acá no tenemos problema, el problema es acá. Este es otro autor que muestra más o menos lo mismo y hace unas medidas que dice que por la vía retrosigmoidea solamente se puede abrir el 90% del conducto auditivo interno. Y es cierto, porque si mide promedio 10 milímetros, abrimos 8, abrimos 9. ¿Sí? Y acá, en este esquema, vuelve a poner el conducto auditivo interno. Acá vemos el conducto endolinfático y el opérculo. Y si observan lo que presenta el autor, acá muestra el acueducto vestibular o conducto endolinfático. Si uno quiere abrir, llegar hasta el fondo del conducto, uno va a abrir acá el conducto endolinfático como se ve en esta tomografía. Así que aportes no demasiado, ¿sí? Canal semicircular posterior, superior, así, así, saco endolinfático y el conducto pasando medial, como lo vemos acá. Esto es exactamente lo mismo, del mismo autor, en posición de banco de plaza, que es como nosotros solemos operar, oído derecho, el canal semicircular superior, la cruz común, y recuerden esta imagen del posterior en herradura. Es una herradura de caballo abierta hacia el conducto auditivo interno. En el piso el saco endolinfático y el conducto ya pasando por debajo del posterior hacia el vestíbulo. Exactamente lo mismo, canal semicircular posterior, esto sería la mastoides abierta por atrás, el superior hacia la eminencia arcuata, el saco endolinfático en relación a la cara inferior del conducto auditivo interno y el conducto endolinfático que se abrió pasando detrás. Bueno, esto es una cirugía nuestra donde una vez abierto por un lado izquierdo, recordábamos que estaba el nervio vestibular superior, que cuando lo corremos con el tumor, vemos el nervio facial adelante y arriba. Adelante y arriba. Bueno, acá vamos a ver una cirugía cortita, un grado 2 en un oído izquierdo. Acá estaría la tienda, acá están los mixtos, este es el paquete de lo que queda. Acá estamos cauterizando, que cuando el paciente tiene audición prácticamente esto ya no lo hacemos. Bajamos la tapita y ahí comenzamos a drilar. Tenemos
sabemos que tenemos que drilar 8 milímetros aproximadamente. Ahí se driló, ¿ven? Acá no, ahí se driló. Estamos exponiendo el compartimiento intrameatal. Ahí se ve el facial, en el ángulo anterior y superior. Este es un facial que venía fácil. Esto es un instrumental que se llama McIlven, le decimos Meiko porque así quedó Meikovin. Ahí se está descalzando los vestibulares, facial, ahí. Vamos a buscar parte del vestibular superior, ahí se descalza. Empezamos a decolar, todavía el plano es sucio. Y ahí, esto es lo que queda del vestibular superior sano. Esta es la zapadita que también nos la hizo el papá de Patricia, que nos permite limpiar esos 1 o 2 milímetros a ciegas, y después hacemos la técnica del algodoncito, colocamos el algodón. Miren cómo sale el vestibular entero. Va a salir sano que parece un fósforo, parece. Esto es el facial, este es el coclear. Bueno, acá no hay mucho para... Y esta cirugía la hicimos con Andrés, ya esto es un tumor más grande, para mostrar también, se está estimulando a ver si no aparece el facial por ahí. Se comienza, bueno, como siempre, con el vaciado intratumoral. Acá no hay mucho para contar porque estoy en un lugar de expertos. Ahí, este elemento que aparece ahí directamente en el campo, que se nos vino hacia nosotros, ese es el facial. Con la maniobra del pelado. Ahora después Andrés va a buscar el extremo del tronco ahí. Esto es un mixto. Y después vamos a mostrar la parte del drilado del conducto auditivo interno. Ahí en el tronco va a aparecer a ese nivel el séptimo. Se lo vacía, se lo sigue pelando. Esto es un mixto. Se está estimulando el tronco. Ahí hay una zonita sin plano aracnoideo. Ahí está. Bueno, y ahora procedemos de la misma manera. 1 centímetro de acá para acá. El saco está por acá. Comenzamos a drilar con una fresa de múltiples paletas y después que hicimos nuestra pequeña campana de Gauss, pasamos a fresa de diamante y exponemos aproximadamente 8 milímetros. Vamos a buscar el facial al fondo y lateral.
y ahí empezamos a decolarlo y a traer el tumor. Ese es el nervio facial, dentro del meato acústico interno, el coclear ahí, facial acá, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto lo hemos aprendido de nuestros maestros. Esto ya termina, quedan 1 o 2 diapositivas nada más. Ahí vamos preservando el plano aracnoideo. Ahí se está estimulando antes de cortar, etcétera, etcétera. Ahí aparece. Ahí se está estimulando. Ese es el facial. En este caso se fue de lateral hacia medial. Acá están los mixtos. Y ahí se une el compartimiento intrameatal con el intracisternal. En este caso se pudo preservar el plano aracnoideo y el nervio facial quedando por delante. Ahí. Se va preservando la cortina, el signo de la cortina. En este caso tuvo un grado de dificultad mayor que otros. Ahí está, el plano aracnoideo. Estamos sacando, ahí está, conducto auditivo interno, plano aracnoideo. Ustedes saben, como siempre dice el doctor Salvat, que esta patología es la Bête Noire. Cuando te la crees en 5 casos que venís ganando, el sexto te cachetea el ego, cosa que eso está bueno que suceda. Acá se pudo preservar, ahí lo ven, cascoteado pero sano, un caso difícil. Bueno, para terminar, la anatomía de la cara posterior del peñasco tiene muy pocos reparos anatómicos. Hay una gran variación anatómica y de medidas de paciente a paciente. No hay que abrir todo el conducto auditivo interno, dejar 1 milímetro a 2 promedio del fondo cindrilar, eso para no abrir el vestíbulo. Se puede llegar hasta la cresta transversa horizontal sin abrir el vestíbulo, lo vemos siempre. Para no abrir el vestíbulo y el canal semicircular posterior, no hay que drilar la cresta transversa horizontal. Para preservar el saco y conducto linfático, no drilar mucho el labio inferior y irnos hacia lateral. Sí se puede drilar en campana el poro acústico con un ángulo de fresado de 60 grados, usar la técnica de algodón en el fondo, que la venimos haciendo desde siempre, desde la época del querido Juan Salaberry. Se puede acompañar con el uso de ópticas para ver el fondo de 30 grados, o 45, 70 es muy difícil, y evitar colocar el músculo a presión dentro del CAI, por eso es preferible colocar un espongostán y después el músculo, o lo ideal sería la grasa para los controles. Y esta es la última diapo. Estuvimos haciendo una revisión por tamaño y por edad
Hoy tuve un Zoom con uno de los diputados, que yo le estoy contando que estamos trabajando por el tema de los tumores y los campos electromagnéticos. Tenemos operados 616 tumores. De las fichas de nuestro consultorio, tenemos 369 que pudimos catastrar. Estamos tratando de hacer una estadística única con lo que está en el FLENI antes del 2014. Y fíjense, grado 3 del año 2000 al 2019, menores de 50 años, la mayoría. Y si lo desagregamos por edad, menores de 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50. Fíjense, es lo que estamos viendo. Y grado 4, para el mismo número de N, menores de 50 años, la mayoría. Y si lo desagregamos por edad, vamos a hacer acá lo último, del 2010 al 2019, fíjense, menores de 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50. O sea que estamos realmente viendo lo que siempre decimos y ahora lo podemos medir. ¿Qué? ¿Estamos viendo más tumores? Sin duda. Más grandes, sin duda, y con un corrimiento de edad hacia gente más joven. Y esta es la última diapo, este es el paciente de hoy. Ustedes recuerdan, querido Jorge, Mando y Mariana, que es un paciente que se irradió, lo había irradiado el doctor Antico, creció a los 3 años y que habíamos dicho que la experiencia que teníamos es que no había mucha diferencia. Bueno, este paciente fue el día a la noche. Era un corcho, era un cuero, con un nivel de adherencia a los planos a todo nivel, es un oído derecho, se pudo preservar el facial, pero fíjense, muy tocado, porque los planos era como tratar de disecar un cartón entre el tumor y el plano aracnoideo. Esto es el trigémino, este es el sexto par, este es el plano aracnoideo, y esto es lo que quedó del facial, que estimuló a muy baja intensidad y se despertó con un facial grado 3, con una gana de ser grado 4. Pero bueno, siempre dijimos que la experiencia que teníamos de los tumores que crecen a pesar del gamma knife, en la cirugía no encontrábamos mucha diferencia, pero cada tanto aparece esto y realmente hacía tiempo que no veía un tumor con tanta adherencia en toda su estructura, conducto auditivo interno y cisterna. Bueno, quedo a disposición, gracias por acompañarme. ¿Cómo hago para salir de acá y verles la cara? Ahí. De compartir la pantalla. Dejar de compartir, ahí está. Dejar de compartir. Bueno, muy bien, Daniel, te felicito, hablaste pausado, claro, la verdad que se entendió muy bien. Te quería preguntar, o sea, nosotros tenemos la suerte de contar con ustedes que nos abren el conducto a la perfección, excelente, pero bueno, hay muchos neurocirujanos que abren conductos. O sea, con 10 milímetros de corte en la duramadre, ¿vos creés que es suficiente como para no lesionar el saco endolinfático? Y sí, si creés que la fresa, el calor de la fresa puede lesionar el conducto o saco endolinfático. Primero, lo que yo voy a decir atenta con el conflicto de interés de que nosotros sigamos trabajando con ustedes. Yo no tengo duda que ustedes lo pueden hacer perfectamente. Por expertise, por experiencia, por capacidad, punto. Así que esto no es ninguna ciencia. Trabajando en equipo nos va mejor, pero no tengo dudas. Segundo, siempre el drilado lo hacemos así, hacemos la campana de Gauss, colocamos la fresa de comedora, lo abrimos, pero evitamos irnos demasiado del campo para no lesionar. Ahí no hay nada, no hay ninguna zona que podamos lesionar en torno
al meato auditivo interno, yendo hacia el lateral. Si no pasamos del centímetro y vamos en profundidad, sería imposible que lesionemos otra estructura. Los conductos difíciles son aquellos que tienen un golfo de la yugular por occidente. Entonces tenemos el conducto auditivo interno y tuvimos un par donde el golfo se nos antepone. Esos son los difíciles, que a lo sumo uno los puede poner y bajar con cera de hueso y surgicel. Y si no fuese accesible, uno le deja el compartimento intrameatal y después los amigos Mariana y Jorge trabajarán maravillosamente bien, punto. Con 1 centímetro de apertura de la dura es más que suficiente. El tema es después no cauterizar ahí hacia el seno sigmoideo, porque en esa zona puede estar naciendo el saco. Así que yo no creo que pido disculpas que esto haya aportado mucho, este Ateneo no creo que haya aportado nada, más que hacer el ejercicio mental de poner el temporal así, poner el temporal así. Así que yo no sé, Andrés, si te cumplí con tu objetivo. Sí, para mí estuvo muy bueno. No creo que vos tenés un conocimiento del lóbulo temporal perdón, del hueso temporal que no todo el mundo tiene. Para mí está bueno. No, me parece que fue interesante. Fíjate los chats, lo que te pusieron. Daniel, muy Daniel, interesante. así. Daniel, muy interesante. Extremadamente interesante. Es por Andrés, doctor. Si Andrés no me pica para esto... Daniel, Sí, adelante. bueno, muy bueno, ya te escribí en el chat. Obviamente se confirma que si hay que fresar un conducto, nosotros preferimos, o al menos yo prefiero que lo haga un otorrino porque tiene mucho más expertise para conocer esas limitaciones. Y extrapongo la presentación tuya con aquellos meningiomas que muchas veces nosotros sí frecuentemente operamos y vemos, que son los que están por detrás del conducto auditivo, que a veces llegan al seno sigmoideo o que invaden el seno y que entonces uno a veces tiene que cortar la dura madre y cauterizar y resecar, y entonces es ahí donde se puede producir alguna lesión del saco endolinfático. ¿Sí? Nos sirve, esta charla nos sirvió. Bueno, me alegra. Excelente, 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 porque nosotros, los que hemos tenido la suerte de verlo, algunos neurocirujanos drilar, como Sami y demás, bueno, pensamos en algún momento que podíamos hacerlo fácilmente. Pero después viéndolo al maestro Tito, no teníamos más ganas de fresar, porque realmente una delicia verlo fresar. Y después ustedes lo han aprendido tan bien que no vale la pena. Bueno, ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Quedó muy claro, Daniel, se ve. bueno, esta charla, independientemente que la hayan filmado, Sí. quedó regalada con todos los videos y la anterior la tiene Andrés en una carpeta. Así que Ajá. está a disposición de todos ustedes y si sirvió, como dicen en el budismo, si sucede, sirve. Si sirvió, me alegra. Yo creo que a Tito le va a encantar verla esta, te aviso. Bueno, es de Tito, no es mía. Ya está regalada la charla. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos, gracias a nuestro querido equipo de Fleni, que hablo en nombre de Tiberti y de Soledad Juárez, nos llena de placer y de orgullo acompañarlos.